Egunon Denoi, buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Abad y soy profesor del Departamento de Electrónica e Informática de Mondragón Universitatea. La presentación que os voy a hacer hoy pues tiene como título muy general el que podéis ver en estos momentos en la pantalla. Mejora en la precisión de control de par en máquinas de inducción. Es un título un poco general y quizás incluso ambiguo, se podría decir, pero lo voy a ir, o por lo menos lo voy a ir intentando contextualizar y explicar poco a poco. Vale, pues nos metemos en materia y vamos, como decía, a dar un mínimo contexto de la presentación que voy a hacer. Básicamente voy a lidiar o voy a centrarme en torno a las máquinas de inducción o también llamadas máquinas asíncronas, que se utilizan en una multiplicidad, en una variedad bastante amplia de aplicaciones, bastante cotidianas y que son bastante cercanas a nosotros hoy en día. Por ejemplo, la propulsión naval. Por ejemplo, en algunas aeroturbinas, no en todas, porque esta máquina tiene ciertos competidores, como puede ser la máquina asíncrona en sus diferentes versiones. Pero como decía, por ejemplo, también en molinos eólicos, pues también se llega a utilizar, algunos fabricantes en algunos contextos concretos, pues llega a utilizar la máquina de inducción. En la tracción ferroviaria a día de hoy podríamos decir que es la máquina dominante para traccionar los trenes, tranvías, etc. En la elevación, pues quizás no tanto, pero también podría valer. Y finalmente en la industria, pues en la industria pesada, donde hace falta pues un montón de fuerza, pues por ejemplo para moler elementos o para extraer humos o aire o lo que sea, pues también es una máquina, la máquina de inducción que se utiliza mucho en la industria. ¿Vale? Entonces ya veis que siempre que se requiere un movimiento en alguna aplicación, pues es una máquina susceptible a ser utilizada y que de hecho pues, se utiliza. Y bien, más concretamente, la presentación que os voy a hacer, os hablaba de precisión de par, pues porque en todas estas aplicaciones que anteriormente he mencionado, pues de alguna manera el controlar el par de manera precisa, pues es importante. Pues ahora aterrizo un poco más al contexto de qué tipo de investigaciones o qué estamos los ingenieros en ese I+D que solemos llamar, pues investigando o trabajando en torno a este tipo de máquinas de manera muy simplificada, ¿eh? No me voy muy al detalle porque podría ser pues contenido de una presentación entera, de más de una hora incluso. Y bueno, yo siempre suelo desglosar o clasificar en dos grandes grupos, control, mejoras en las prestaciones de control y luego mejora en las prestaciones de las máquinas mismas o, si queréis dicho de otra forma, mejoras en los diseños de máquinas de inducción, en este caso, que lo tengo un poco más adelante. Y cuando decimos mejoras en las prestaciones de control, ¿a qué nos referimos? Pues dinámicas, mejorar o tener mejor estudiadas y controladas las dinámicas de par, velocidad, corriente y flujo, que normalmente suelen ser las variables electromecánicas que se controlan en una máquina. Mejorar la precisión en el control del par, de la velocidad, de la corriente y del flujo, es decir, esto también de otra manera se suele decir robustez ante cambios de parámetros que puedan suceder dentro de la máquina o perturbaciones. Un cambio de parámetro muy típico, ya lo adelanto, y sobre el cual trata esta presentación, pues es las resistencias parásitas del cobre presentes en la máquina debido a la temperatura. Pues eso es un problema, entre comillas, o un reto al cual nosotros nos solemos enfrentar. También, desde el punto de vista de control, se pueden hacer cosas para mejorar rizados de par, velocidad, corriente y flujo, o incluso mejorar los rizados o la calidad de onda de la corriente consumida por esta máquina de la red eléctrica. También se pueden hacer cosillas desde el punto de vista de minimización de pérdidas o optimización de la eficiencia.
se pueden hacer modificaciones de consignas de flujo en diferentes puntos de operación, de tal suerte que podemos reducir, no hay mucho margen, pero sí que se puede minimizar de alguna manera pues, las pérdidas o mejorar en eficiencia, algo que a día de hoy pues, es tan importante. Y luego, como decía, desde el punto de vista del diseño, pues, ¿en qué podemos gastar nuestras energías para mejorar los diseños? Pues mejorar en densidades de potencia y energía, mejorar de nuevo en pérdidas, en comportamiento térmico, que todos vienen ligados, todos están entrelazados o todos están acoplados. Realizar diseños versátiles y fácilmente adaptables a otros contextos. Fiabilidad, mejorar en la fiabilidad y la vida útil de la máquina y que de alguna forma pues requiramos el menor mantenimiento posible y por tanto el menor número de paradas de la aplicación posibles, del ascensor, del molino, del barco o de lo que fuere. Y luego, pues bueno, estamos a día de hoy con la irrupción de los nuevos semiconductores de banda ancha, cálculo silicio y tal, pues se está barajando nuevos diseños que van más allá en variables electromecánicas, pues por ejemplo altas velocidades, aunque también podríamos, dependiendo de la aplicación, necesitar bajas velocidades, alta y baja, pues todo esto es relativo, ¿no? Pero bueno, diferentes tensiones, diferentes rangos de tensiones, diferentes rangos de potencias, etcétera. Mejorar desde el punto de vista ruidoso y compatibilidad electromagnética, algo muy ligado a lo que os comentaba antes de la irrupción de los nuevos semiconductores. Y, como no, ser respetuosos con el medio ambiente pues en todos sus vertientes. Entonces, en la presentación que os voy a hacer ahora, para ubicarnos, pues básicamente lo que os decía. Se trata de mostraros un control que trata de mejorar la precisión del par electromagnético que estamos ejerciendo mediante la máquina y también del flujo. De hecho, es más concretamente mejorar la precisión del flujo y a través de ello mejoramos la precisión de par. Y como os decía antes, pues ser robustos o ser de alguna forma robustos, sí, que no nos afecten las variaciones de resistencias o de parámetros de la máquina ante posibles cambios térmicos o de temperatura que podría sufrir la máquina. Vale. Entonces, ya ahora me tengo que poner o tengo que aterrizar más al detalle y me tengo que poner pues, con un lenguaje mucho más específico y técnico, más gremial, si queréis, y quizás menos inteligible para el gran público, pero bueno. Entonces, lo que os voy a presentar es un rotor, un control vectorial por orientación de flujo de rotor, que es la versión dominante de control para este tipo de máquinas de inducción, para accionamientos basados en las máquinas de inducción, que trata de compensar, y aquí está la novedad, entre comillas, o la contribución más importante, diría yo, que trata de compensar o adaptar variaciones de todos los parámetros de la máquina. ¿Vale? Entonces, para tal fin, pues he preparado este índice, que aquí tenéis el título, pues el control vectorial que os comentaba de la máquina de inducción, considerando o adaptándonos a las variaciones de todos los parámetros que puedan suceder en la máquina. Os hablaré un poquito del origen, de dónde surgió, de los porqués, ¿no? De por qué fuimos a hacer esto, que es un poco curioso. Y luego, pues el control. Os describiré aquí en todas estas secciones y subsecciones el control en sí mismo, muy sumeramente, o sea, no me voy a meter muy al detalle porque no es el objetivo de entenderlo de cabo a rabo y que vosotros o todos y cada uno de vosotros pues sea capaz de reproducirlo pues nada más al salir de esta charla o de esta exposición, ¿no? Ni mucho menos, llevarnos una idea general y yo creo que es posible, con unos conocimientos básicos de matemáticas, porque al final no se trata de otra cosa. Y luego os daré pues, una aplicación futura o añadida, adyacente a la que se le podría dar al control que desarrollamos con un fin muy, muy concreto, ir un poquito más allá. Vale, pues entonces empezamos y nos metemos un poco en el origen, que no era otro más que tratar de resolver, como os decía antes, problemas asociados a la variación de temperatura de la máquina.
Bueno, entonces mínimamente quizás ya os sonará, pero bueno, pues si acaso lo comento, estamos con un control vectorial de la máquina de inducción. Entonces tenemos aquí la máquina de inducción. Necesitamos un convertidor de electrónica de potencia de tal forma que apliquemos tensiones sinusoidales trifásicas de diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Esos son nuestros grados de libertad, la frecuencia y la amplitud. Y eso, el que se encarga de hacerlo, pues es el control. ¿Vale? Para tal fin necesitamos un modulador y lo que necesitamos para controlar, para que estas tensiones, el convertidor se generen de manera automática, digamos nosotros sin tener que pensar y estar actuando en todo momento, pues lo que se hace es sensorizar o captar tres corrientes, las tres corrientes de estator, las únicas corrientes que se pueden medir en esta máquina, y la velocidad. Y bueno, paradojas de la vida, esto daría para otra presentación, para ahondar en los porqués, pero las máquinas de alterna, pues las controlamos como si fueran máquinas de continua. Hacemos una abstracción o hacemos un circuito equivalente en continua por una serie de motivos que no me voy a meter ahora. Y bueno, pues lo que hacemos es una serie de transformaciones de coordenadas en un sentido con las tensiones de continuo, alterno bifásico y alterno trifásico, y con las corrientes cuando se sensorizan, se miden de trifásico a bifásico y de bifásico a continuo. Para lo cual necesitamos un ángulo tita, un ángulo del control vectorial, que normalmente suele ser pues el del rotor, del flujo de rotor. Podría haber otras alternativas, tiene todo esto sus porqués, pero bueno, ahora mismo no me meto. Luego tenemos los lazos de corriente, pues hay una inercia histórica adquirida por una serie de razones muy prácticas o pragmáticas de tener que controlar las corrientes, ¿no? Nadie se atreve o muy poca gente se atreve a no controlar las corrientes y además es útil. Pues bueno, se controlan las corrientes en sus componentes en continuo. Y luego, finalmente, si la aplicación lo requiere, no siempre lo requiere, pues podemos añadir dos lazos superiores en cascada, que es el lazo de flujo de rotor. Esto normalmente se realiza cuando necesitamos ir a velocidades más allá de la nominal. Nos debemos meter en el rango de debilitamiento de flujo para ir o para aprovechar a la máquina en y que trabaje a velocidades muy altas. Ya digo que esto no es siempre necesario en todas las aplicaciones. Y luego también, pues en algunas aplicaciones, a partir de, no tenemos una consigna de par, sino que necesitamos una consigna de velocidad. Entonces, este otro regulador, pues de nuevo es funcional. Entonces, estamos lidiando o estamos trabajando sobre este diagrama de bloques de control, que es el más comúnmente utilizado en la industria. Hay excepciones, pero tampoco podría dar cifras, pero prácticamente todos los fabricantes pues, utilizan esta topología o esta estrategia de control. ¿Y esto de dónde brota? ¿Este control de dónde surge o de dónde se origina? No se origina de la nada. Se origina, pues como siempre, de un modelo eléctrico o un modelo matemático de lo que queremos controlar, que en este caso es la máquina de inducción, y su modelo equivalente en DQ pues es este de aquí. Es este de aquí, no voy a pasar a describirlo en profundidad, pero bueno, tenemos aquí unas resistencias de rotor en sus dos circuitos equivalentes en DQ. Tenemos aquí las inductancias de fugas, tenemos aquí la inductancia magnetizante, tenemos aquí las inductancias de fugas del estator, tenemos la resistencia de estator. Estos serían los parámetros. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde surgió el origen? Ya me empiezo a meter en materia. De momento solamente me estaba yo ubicando, a ver si no me extiendo demasiado. Pues la madre del cordero o el reto y lo que no sucede en otro tipo de máquinas, por ejemplo, en la máquina síncrona, pues como os decía, el reto está en hacer un estimador de ángulo y de flujo, del ángulo que necesitamos para hacer el desacople, las transformaciones de coordenadas y de flujo, correcto, un estimador correcto, un estimador robusto ante la incertidumbre o la variación de parámetros. Y ya digo, en otras máquinas pues no es necesario. Entonces ya sabéis que ponemos el sistema de referencia móvil DQ,
que gira a omega S, lo alineamos con el flujo de rotor y con eso ya conseguimos un desacople. Entonces, aquí existen diferentes versiones de estimadores. Esta es la más comúnmente utilizada, que viene a su origen en el 60 y pico, en Alemania, y es lo que se denomina el control vectorial indirecto. Entonces, estamos haciendo una estimación de flujo indirecta a partir de la corriente de estator y también estamos haciendo una estimación de omega R, ya con una ecuación algebraica, esto sería una ecuación diferencial, representada en el dominio de Laplace, un sistema de primer orden, algo muy simple, y mediante la ecuación algebraica calculamos el deslizamiento. ¿Vale? Entonces, esto hay que hacerlo bien. Y si esta estimación se realiza bien, pues conseguimos un desacople en las dos corrientes IDS y IQS, de tal suerte que la IQS significa puramente par y la IDS significa flujo. Y ya conseguimos pues una ecuación de par desacoplada y que se presta muy bien a este control. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que, como os decía antes, que con la variación de temperatura, dependiendo del régimen de funcionamiento que pueda tener esta máquina, pues el valor de RR, por ejemplo, puede variar. Y eso afecta a nuestro estimador, más concretamente a este producto y a esta constante de tiempo que tenemos aquí. ¿Y eso qué produce? Pues que la estimación de flujo y de omega R que estamos haciendo, pues no es exacta, no es precisa. En vez de ser este el flujo, que es el real, pues el que estamos, o sea, el real, perdón, podría ser este, y el que estimamos, pues es este otro. Aquí exagerado, ¿eh? Normalmente no hay tanta variación, pero bueno, para que se vea un poco la idea. Entonces, ¿esto qué produce? Pues que ya no tenemos un perfecto desacople entre las componentes de corriente que generan par. Nos aparece aquí un nuevo término que de alguna forma resta al par. Entonces, para conseguir un par dado, necesitamos más corriente. Suele suceder eso. Entonces, de ahí surge la necesidad, o ahí viene la necesidad de controlar el par con precisión, para lo cual necesitamos buenos estimadores, estimadores que sean robustos ante la variación de parámetros. ¿Para qué? Para que si la aplicación nos pide, por ejemplo, que controles 10 Nm, pues tú le estés dando con la máquina 10 Nm para hacer de forma precisa tu trabajo. Y además, a poder ser, hacerlo con la menor cantidad de corriente posible. ¿Por qué es esto útil? Pues porque minimizas pérdidas, etcétera, y porque normalmente no sobran amperios, no sobran voltios. Entonces, tú si quieres llegar al régimen de operación nominal, pues donde más corriente hay, y si tienes un error de este tipo, pues igual con la corriente nominal no puedes dar tú el par nominal o el par máximo que te exige la aplicación, entonces tienes un problema, porque no puedes operar en todo el rango de operación de la máquina. Entonces, de aquí surgió un poco este proyecto que lanzamos. Bien, aquí pues hay un montón de alternativas posibles para solucionar este problema. Sin meternos muy al detalle, una opción podría ser pues, combinar el estimador que os decía antes con otra tipología de estimadores. Es el estimador que se origina de otra versión de control vectorial, que es el directo. ¿Vale? Se basa en otras ecuaciones o se basa en otro camino para realizar la estimación, pero lógicamente se sigue basando en la máquina. Y a priori, ¿por qué es buena esta otra estimación? Esta otra forma de estimar, porque tiene menor dependencia a la resistencia, en este caso del estator, y por tanto este término o este camino de aquí domina frente a este otro que depende de la resistencia de estator. Y bueno, pues de alguna forma podemos hacer una estimación más robusta o más independiente a esas variaciones que os comentaba. Sin embargo, nunca hay un camino de rosas, o sea, nunca hay un camino perfecto. Esto tiene otra serie de desventajas, como son el offset que puede venirnos por aquí de estas señales. Entonces, esto haría un drift, haría una saturación de los integradores, entonces hay que poner un filtro pas abajo. Bueno, hay una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué suele ser típico? Incluso
donde da buenas prestaciones este estimador, se utiliza, que suele ser a velocidades altas y define alto, ahí habría que definir bien el umbral, y a velocidades bajas, donde este estimador, pues sus variaciones, sobre todo debido a este parámetro, no le afectan mucho, pues utilizarlo ahí. Entonces, estar trabajando con los dos estimadores, uno en un rango de operación y otro en otro rango de operación. Luego hay que saber hacer las transiciones y demás, pues bueno, eso es una estrategia que muchos fabricantes suelen utilizar. De todas formas, nosotros nos vamos a centrar, o lo que os voy a mostrar, me voy a centrar en esta parte de aquí, sobre todo. Esta parte de aquí la dejaría aparcada. Y bien, pues nos metemos en explicar un poquito el control. Vamos aterrizando todavía un poco más al detalle. Bien, esto surge de un proyecto que hicimos en colaboración con la empresa Ingeteam, pues hace unos añitos ya. Hicimos una publicación que está en Open Access, que tiene aquí la primera página. He hecho un pantallazo y básicamente voy a trasladar lo que hay, bueno, no todo, porque necesitaría más tiempo, pero lo que hay escrito o lo más importante de ese artículo. Vale, y como os digo, pues el origen era pues que tenemos un reto que es la variación de temperatura en la máquina. Normalmente no queremos sensar o no siempre se quiere sensar esa temperatura. Entonces hay que lidiar con ella sin saber de cuánta variación se produce. Y eso depende del régimen de funcionamiento de la máquina. Eso varía el valor óhmico de la resistencia parásita del rotor. Eso al estimador que solemos utilizar, pues afecta en un no perfecto desacople de IDS y IQS y por tanto nos produce errores en el control de par. Que quieres controlar 100 Nm, pues igual estás controlando 90 Nm y además con más corriente de la que necesitas. Entonces tienes problemas en trabajar en los puntos de operación nominales y en el rango de corrientes menores o de pares menores, pues estás trabajando con más pérdidas. Entonces, nuestra idea fue, pues vamos a desarrollar un algoritmo de adaptación de RR ante variaciones de temperatura, algo muy típico. ¿Que varía la temperatura? O sea, ¿que varía la R? La RR, pues vamos a encontrar su valor. Bueno, no os hago un poco toda la cronología de los hechos que sucedieron, pero cuando estábamos analizando eso, pues allí pues prácticamente hace una década, pues nos dimos cuenta que también había otro factor o había otro parámetro que normalmente no lo solemos tener muy en cuenta, pero que también afectaba considerablemente en algún tipo de máquinas, que eran las pérdidas del hierro. Normalmente en el modelo equivalente, pues en la mayoría de los libros y demás, cuando se desarrollan los controles, pues no se suele tener en cuenta, pero en este caso vimos que, pues por ejemplo, aquí tenéis un ratio en ohmios de la impedancia magnetizante inductiva y de las pérdidas del hierro. Estos son máquinas reales y muchas más que analizamos, pero bueno, en el artículo por una serie de razones solamente no podíamos poner estas. Entonces ya veis que en una máquina de 15 kilovatios, por ejemplo, pues tenemos un 13% de inductancia magnetizante frente a las pérdidas del hierro. En máquinas de alta potencia y alta tensión, pues las pérdidas del hierro no son tan grandes, estamos rondando el 2%. ¿No? Pero bueno, en máquinas de tanta potencia, pues si tenemos un 13% de una frente a la otra, o un 8%, o incluso un 6, 5 y pico por ciento, pues bueno, te estás perdiendo parte de la película y está de alguna manera afectando o operando en tu máquina. Y si estimas el par y el flujo sin tenerlas en cuenta, pues lógicamente estás cometiendo un error. ¿Vale? Entonces nos atacamos a esto también. Entonces, para resolver esta problemática originaria de la temperatura y esta problemática nueva, vamos a decir, de las pérdidas del hierro,
pues desarrollamos un circuito equivalente. Este es el circuito equivalente que antes os he mostrado, que es el dominante y el que más aparece en los libros, y el que pasamos pues fue este de aquí, que en vez de tener aquí solamente la inductancia magnetizante, pues prácticamente todo el mundo, la corriente dominante a cómo modelar estas pérdidas, pues es por medio de una resistencia que puede cambiar su valor. Vale, pues hay que incorporar esta resistencia y entonces pues todo el circuito eléctrico pues se ve de alguna forma alterado, se ve alterados sus ecuaciones de flujo, se ven alteradas sus ecuaciones de par y por tanto pues hay que reestudiarlo y hay que reconsiderarlo. Bien, en cuanto a la variación del resto de parámetros, pues dijimos, pues ya que nos hemos puesto, pues vamos a ver si el resto de parámetros puede variar por otra serie de motivos. Y haciendo una mínima reflexión, pues veíamos que las resistencias, pues básicamente, pues dependen, pueden variar su valor debido a la temperatura, pero ojo, también debido al efecto skin, sobre todo, en función de la velocidad o de la frecuencia a la cual está brotando, está circulando la corriente por ellas, pues también se va a afectar. ¿Mucho o poco? Bueno, habría que evaluarlo y cuantificarlo numéricamente y si se ve que merece la pena, pues tenerlo en cuenta. Las inductancias, pues, o la variación de omega, pues, como os decía, pues puede afectar a las inductancias, no es tan claro, no es tan evidente, no hay un fenómeno físico, que digamos, del libro que le vaya a afectar, pero bueno, dijimos, pues vamos a evaluarlas y vamos a cuantificarlas por si acaso. Y luego la corriente que pasa por las mismas inductancias, tanto de fugas como magnetizante, pues también puede afectar de alguna manera, no mucho, pero en su valor. Pues estas suelen ser las formas típicas, esto sería la de fugas y esta sería la magnetizante. Su valor no es constante, no tiene por qué ser constante en todo el rango de operación. Si hacemos modificaciones de flujo, sobre todo en esta inductancia, pues en la zona de debilitamiento de flujo, etcétera, pues este valor puede cambiar. Ojo que esto no es el cómo cambian los parámetros, sus valores equivalentes con el diseño. O sea, dependiendo del diseño, y aquí tenemos una serie de diseños estándar, pues sí que a mayor potencia de máquina, por ejemplo, las resistencias son cada vez más pequeñas y las inductancias magnetizantes son más grandes. Diseños estándares, el NEMA-B, por ejemplo. Y aquí tendríamos, pues en valores numéricos, aquí tenéis unos valores de ver cómo varían estas resistencias a diferentes potencias de máquina o las inductancias magnetizantes, aquí tendríais. Pero luego, dentro del diseño de cada máquina, en lo que estamos lidiando nosotros, porque esto lo digo, porque esto a veces induce a malentendido, es que supuestamente tienes estos parámetros que te pueda dar el fabricante o no, pero estos con el régimen de operación pueden variar. Bueno, pues vamos a por el desarrollo del control, viendo un poco todo lo visto. ¿Y de dónde surge esto? Pues como os decía antes, pues del modelo eléctrico equivalente de esta máquina. Teniendo en cuenta las pérdidas del hierro, este nuevo elemento que en algunas máquinas no afecta mucho, en torno al 2% frente a esta, pero en otras, pues ya un 13%, pues dices, pues esto igual hay que tenerlo en cuenta si tu objetivo es preciso, que es lo que buscamos, hilar más fino y ser más precisos, etcétera. Entonces, aquí hay que hacer, pues aquí viene un poco la matemática, leyes de mallas, leyes de Kirchhoff, fasores espaciales, pues con un poco de cuidado, pues hay que reformular el modelo de la máquina teniendo en cuenta este nuevo elemento. Entonces, hay una serie de ecuaciones que antes utilizábamos, pues ahora cambian un poquito. Y por ir al detalle, por ir a las expresiones clave, pues si anteriormente las expresiones clave pues son las tensiones de la máquina en función de las corrientes de estato y del flujo,
en DQ, el estimador de flujo, la ecuación diferencial de primer orden que os comentaba, y la ecuación de par, pues estas son las ecuaciones más importantes o más destacadas, si queréis, y que intervienen en el control vectorial directamente, de donde se hacen pues, las estimaciones de flujo, etcétera. Vale, pues estas ya ahora cambian. O sea, y nuestra idea era seguir alineándonos con el flujo de rotor, no pegar una revolución, no hacer un cambio drástico en el control de la máquina, porque desde el punto de vista de un fabricante tiene que estar preparado para las máquinas que le pueda tocar controlar, tengan muchas pérdidas del hierro o tengan pocas. Entonces, la idea era seguir utilizando la misma estructura de control en un 90% y tras hacer una estimación de parámetros offline, que se suele decir, y si encuentra que tiene una pérdida del hierro manifiestamente mayor, pues hacer uso de un estimador u otro. Pero de alguna forma que todo el control sea más o menos lo mismo. Pues estas key expressions o estas ecuaciones más importantes para la máquina contemplando las pérdidas del hierro, pues es estas que tenemos aquí. Se le parecen, pero no son exactamente iguales. Pues aquí nos aparecen las pérdidas del hierro, aquí, en el estimador también, de flujo, aquí están. Aquí se da el caso que a los matemáticos o a los que nos gusta la matemática pues suele suceder que si hallamos el límite, es decir, que si las pérdidas son muy grandes, perdón, si la resistencia que modela las pérdidas son muy grandes, es decir, las pérdidas son muy pequeñas, esto tiende a cero, esto tiende a cero, esto tiende a cero y llegamos al estimador, exactamente se llega al estimador originario, vamos a decir, el que enunció pues, Hasse, creo que fue en el 1960 y pico, del estimador del control vectorial básico. Y aquí un poquito lo mismo. Se da pues una matemática, una carambola de libro, vaya, quería decir. Aquí las pérdidas pues se están restando par, como no podría ser de otra manera, están dividiendo al par. Y bueno, como os decía, la estructura general del control va a ser lo mismo. Lo que vamos a cambiar es básicamente la naturaleza del estimador, que cambian, como os he mostrado antes en las expresiones anteriores, cambian un poquito los estimadores, pero la forma general pues es muy parecida. Y bueno, ahondando un poquito más en los estimadores, como os comentaba, en este bloque que tenemos aquí, pues tenemos que hacer las transformaciones de coordenadas, como hacíamos antes, tenemos que calcular el ángulo, para lo cual tenemos que medir la velocidad y hay que estimar el deslizamiento o la omega R. Y esta es la que hay que prestarle suma atención y para lo cual pues hemos montado los nuevos estimadores. Aquí tendríamos este estimador de omega R que contempla las pérdidas del hierro. Perdón. Y aquí tendríamos el otro estimador que contempla el flujo de rotor, ¿vale? Que estima el flujo de rotor, perdón, y que contempla las pérdidas del hierro, estarían aquí y estarían aquí. Que comparando con la versión anterior, con la versión primigenia o original, pues ya veis, cambia un poquito. No mucho, pero cambia un poquito. ¿De acuerdo? Y luego, como dijimos, pues que nos vamos a estimar, por si acaso, ya todos los parámetros, si es que cambiara, si es que tenemos una máquina que cambia significativamente, pues ¿qué hicimos? Pues por medio de tablas, que deben ser, como decía antes, identificadas mediante una serie de ensayos offline. Esto aquí ahora no os lo muestro, en el artículo estaría mostrado, pero tenemos que parametrizar en diferentes puntos de operación y ver cómo esos parámetros cambian. Pues como os decía, pues básicamente al final lo que más cambia o puede hacer cambiar a las Ls de fugas del estator es la corriente que pasa por ellas. Entonces, ahí estaría el valor. La inductancia magnetizante, pues a partir de las magnitudes que está utilizando el control vectorial, pues se puede hacer una estimación de la corriente magnetizante en DQ y luego mediante la tabla que está bien en el ensayo offline,
pues se puede saber su valor. Sobre todo, ya os digo, para la zona de debilitamiento de flujo. Este valor pues, suele bajar también. Y para la L de fugas del rotor, esta cambia menos, porque depende mucho de la omega R. O sea, la corriente que circula por ella tiene una frecuencia que es el deslizamiento. Y ese deslizamiento, por una serie de motivos que ahora no me meto, en el régimen de operación normal es muy pequeño. Es muy pequeño. Queremos que opere en un deslizamiento muy pequeño para que la máquina trabaje de forma eficiente y tal. Entonces, pues este parámetro, esta fuga del rotor, no va a cambiar mucho. Por si acaso, desde un punto de vista ideal, teórico, etcétera, lo tenemos en cuenta. Y luego, de nuevo, pues las pérdidas del hierro sí que, sobre todo, dependiendo del flujo y de la frecuencia, es decir, de la velocidad a la cual opere la máquina, pues estos son los 2 grados de libertad dominantes que observamos, pues esa resistencia de circuito equivalente que modela las pérdidas del hierro, pues sí que cambia, sí que puede cambiar significativamente dependiendo de la máquina. Bien, y la última parte, pues es que casi era la originaria, pero que casi se convirtió en secundaria, o por cómo estoy explicándolo. Pues es el adaptarnos a la variación de temperatura, mejor dicho, a la variación de resistencia de rotor debido a la temperatura. Entonces, para ello, pues haciendo uso de todas las herramientas que nos da la teoría general de control, pues lo que vamos a utilizar pues es esta parte de aquí, el Model Reference Adaptative Control, que nacería probablemente en otro contexto para resolver otra serie de problemas, pero bueno, traemos estas herramientas pues a nuestro mundo de los accionamientos eléctricos y de las máquinas y de la electrónica de potencia en general. Entonces, como os decía, un MRAS para estimar la RR. Y aquí, básicamente, la idea es la siguiente. Tenemos que estimar el valor de resistencia de rotor, que esto puede ir cambiando dependiendo del régimen de operación de la máquina, dependiendo de la temperatura que adquiere el rotor. Y para ello necesitamos un modelo de referencia, que se le suele llamar, que no dependa, o sea, que haga el cálculo, en este caso, de una variable que es la potencia reactiva del estator, que no dependa de la RR. Y luego necesitamos hacer correr en paralelo un modelo, como su propio nombre indica, adaptativo, que calcule la misma variable que el modelo de referencia, en este caso la potencia reactiva, pero por otro camino. Y ese otro camino debe depender de la RR. Entonces, lógicamente, si la RR tiene un mal valor, esta QS que se calcula por este camino va a ser mala, va a tener un error, debido a que tenemos un error en la RR. Sin embargo, aquí, por este otro camino, la variación de RR no se va a ver afectada. Entonces, esto va a generar un error. Y este error excita a un PI, a un regulador, que tiene que tener acción integral, si no, no funciona, pues adapta progresivamente, requiere un tiempo, el valor de RR hasta que esto se hace cero. De manera indirecta, ¿cómo lo consigue? Cuando estas dos Qs, o digamos la Q calculada a través de las ecuaciones que dependen de RR, sea igual a la del modelo de referencia. Como contrapartida, pues lógicamente, este modelo de referencia no puede hacer milagros, necesita más información que este otro modelo y normalmente pues, suele ser las tensiones de estado. Esta idea de Model Reference Adaptative Systems se aplica también a hacer controles sensorless, que es un poquito las mismas ideas, tanto en máquinas asíncronas como síncronas, como máquinas doblemente alimentadas. Pues bueno, esto es un ejemplo de uso. Y nada, para esta máquina y contemplando de nuevo las pérdidas del hierro, pues las dos ecuaciones, el modelo de referencia es siempre, cálculo de QS de libro, dependiendo de la tensión y de la corriente. Muy simple. Y aquí tenemos la QS calculada por el camino solamente que nos afecten las corrientes y ya siempre nos aparece la RR. La RFE, las pérdidas del hierro, no nos aparecen porque esas no generan potencia reactiva. Sin más.
Y aquí, en vez de utilizar un PI, utilizamos una acción integral. Queríamos hacerlo lento, pero bueno, sin más. Esto ya a gusto del consumidor. Y nada, pues todo el estimador pues era un poquito todo esto. Esto es básicamente lo que se utilizaba antes, vamos a decir. Pero aquí hemos cambiado los estimadores teniendo en cuenta las pérdidas del hierro. Y luego, aparte, estamos adaptando online todos los parámetros que están afectando a estas constantes de las cuales, o a estos parámetros de los cuales se deducen o se estiman estos valores a través de estas ecuaciones diferenciales de primer orden y de esta ecuación. ¿Vale? Entonces, aquí todo está cambiando. Todos los parámetros están cambiando si es que los parámetros de la máquina cambian porque cambian el punto de operación. Y como os decía antes, la estructura de control pues no cambia. Lo que hemos cambiado es la caja negra o el bloque estimador que tenemos aquí. Vale, pues esto hicimos un montón de ensayos en una plataforma experimental, para lo cual era súper importante tener un sensor de par bien calibrado, ¿no? Entonces, tuvimos un sensor de par porque si no, esto es muy difícil de validar, de saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Si estás midiendo pars con precisión, tienes que hacer indirectamente cálculos de potencia, etcétera, que siempre te entra la duda, pues bueno, esto ayuda mucho a tener un sensor de par. Bueno, aquí estas eran para una máquina concreta de 15 kilovatios, lo hicimos para más máquinas, de más potencia y tal, pero bueno, solamente tengo a disposición estos ensayos. Pues aquí tenemos cómo cambiaban las pérdidas del hierro. Aquí cada uno de estos testes son variación de velocidad. La curva magnetizante, que no cambia mucho con la velocidad, lo mismo las fugas. Y lo mismo, pues aquí tendríamos las resistencias de estator y de rotor. Y nada, sin meterme muy en el detalle de los resultados, aquí pues conseguimos en un montón de ensayos que hicimos, pues meter el error de par pues dentro de una ventana de más o menos más o menos 3% de error. ¿Vale? En todo el rango de operación de diferentes flujos, diferentes velocidades y diferentes pares. ¿De acuerdo? Si no utilizáramos todos los estimadores que os comentaba anteriormente, pues los datos que teníamos, pues depende también del punto de operación, pero la ventana de errores de par que teníamos era más o menos 15%. Tenemos en el artículo puestos, o sea, que la mejora fue sustancial, fue más de un 10% de mejora en error de par. Y se va viendo, si tienes en cuenta solamente las pérdidas del hierro en esta máquina, que eran significativas, pues mejoras, por ejemplo, un 5%. El tema de la temperatura, pues ya es crucial. Y el tema de las fugas, etcétera, de variar, considerar las fugas y demás, pues no tanto. Pero bueno, esto se puede hacer un estudio más pormenorizado y más al detalle, que está en el artículo, pero bueno, si queremos dar un número gordo, pues pasamos de más o menos 15% de error de par a más o menos 3%. ¿Qué margen teníamos para llegar al 0% ideal matemático, que luego en la realidad es imposible de conseguir? Pues bueno, ahí tenemos errores en las sensorizaciones, tenemos el modelo, claro, las tensiones que utilizamos para los estimadores, sobre todo de variación de la RR, utilizan la tensión que aplicamos en la máquina, pero es la tensión de consigna, entonces necesitas conocer muy bien tu convertidor, qué pérdidas y qué no linealidades tienen. Pues ya son errores de ese tipo que creemos, pues era la hipótesis, que los dejamos ahí. Y bueno, por echar unos números, siempre pues, por aterrizar más a los números, para una máquina, por ejemplo, ya voy acabando, de 4 kilovatios, pues por ejemplo, que tiene una RR de características 1,395 ohmios, en frío, vamos a decir, a 20 grados, si la máquina se pone a 140 grados, que igual es mucho decir, pues bueno, esta sería su variación de RR, entonces tiene una variación significativa.
Y si evaluamos el par, o sea, diferentes valores de par, la QS, por ejemplo aquí, en frío, entre comillas frío, y en caliente, entre comillas caliente, pues fijémonos que para esta máquina concreto, por ejemplo, cuando el par es muy pequeño, el 25% únicamente, pues solamente tenemos una variación de Q de 14 bares frente a 2300 bares. Entonces, con esto quiero decir que dependiendo de la máquina pues, y el punto de operación, pues el margen de error que tiene el Model Reference Adaptive System para detectar una variación de resistencia significativa, pues es grande. Entonces, es muy importante que la precisión con la cual estamos midiendo, etcétera, pues también sea muy importante, o sea, sea muy buena, porque si no, en el error de precisión de tu medida se te puede ir estos 14 bares tranquilamente. Es de hilar muy fino. Vale, y esto ya brevemente, ¿para qué se puede utilizar esto que os comentaba, que os he mostrado, esta técnica de control que os he comentado? Pues mira, se me ocurre, habrá muchas, pero se me ocurre, por ejemplo, pues para tranvías que tienen trayectorias o trayectos que saben sus perfiles, paradas, velocidades, etcétera, y dependiendo de la gente que se monta en los tranvías, es decir, de la carga que tiene, pues la máquina que tracciona el tranvía, las máquinas que traccionan el tranvía, pues pueden sufrir mayor calentamiento o menor calentamiento, dependiendo de la gente que vaya en el tranvía. Pues claro, en la tracción ferroviaria a menudo no nos sobran amperios, está todo muy ajustado porque es mucha potencia, pues suele ser muy típico tener una protección térmica del motor, de tal suerte que si supera un cierto valor de temperatura a la máquina, pues lo que se hace es un derrating. Se le baja la posibilidad de hacer tanto par y pues el tranvía va más lento, ligeramente. Y es una protección. No deseable desde el punto de vista quizás del diseño, pero luego la realidad es lo que es. O sea, luego a posteriori o lo que sea, nos damos cuenta de que no tenemos más capacidad. Entonces, a menudo, en vez de hacerlo eso mediante un sensor de temperatura, que sus desventajas puede tener, que detecte pues ese sobrepaso de temperatura que hace que tengamos que proteger la máquina por medio de un derrating, que es decirle que tú ya no vas a ir a tanto par, y vamos a ver si no seguimos calentando el rotor y no nos cargamos la máquina, pues eso, en vez de hacerlo mediante un sensor, pues se puede hacer incluso mediante este algoritmo, que con la estimación de RR ya sabes más o menos qué temperatura puedes tener, por tanto es indirectamente una estimación de temperatura. ¿Vale? Esa era un poco la idea. Y nada, pues esto era ya el final de mi presentación. Un poquito larga me ha salido, ya lo siento. No sé si alguno tiene alguna sugerencia o algo que quiera comentar. A vuestra disposición. Gonzalo. ¿Sí? Hola, Sergio. Dime. Bueno, yo tenía una duda. Dime. Cuando has hablado de la precisión de un 3%, ¿es respecto al par medio? Respecto al par nominal. Creo que la referencia que cogimos es el par nominal. No, pero, bueno, sí, pero te refieres al par medio. Sí, sí, es en un régimen de operación normal. O sea, quiero decir, el rizado propio de la máquina, ¿serías capaz de modelarlo? No, a tanto no nos metimos. No, es el par medio, sí, quitando el rizado. Ahí, pues bueno, a estos ensayos concretos en los que estábamos, conmutábamos, yo creo, a unos 4 kilohercios o así, para una máquina, no, igual incluso menos, 3 kilohercios así, para una máquina de 15 kilovatios y el rizado, pues lo despreciamos de alguna forma. Era el valor medio en régimen de operación permanente. Vosotros estáis ya, quizás, viendo cómo influye ese fenómeno. En máquinas de inducción,
igual no tenemos tanta experiencia. En máquinas síncronas sí, el rizado de par ya lo tenemos dominado. Pero, claro, ahí el tema es, como tú al final estás haciendo un estimador, ¿no? Un observador del par, si pudieses estimar también el rizado, igual podrías hacer, digamos, hacer controles de vibraciones más complejos, que ahí te influyen mucho los armónicos. Pero bueno, sin más, que quería saber simplemente, a ver si habíais visto dinámicas, aunque no sea que cuadre la amplitud, porque cuadrar la amplitud es muy difícil, si con ese estimador veíais también un rizado o solamente os saca una señal media, un par medio. Una señal media, pero como tú muy bien dices, si ves que luego eso puede estar influyendo en la temperatura, porque aquí lo que más pusimos atención era en la temperatura para el tema de precisión. Si ves que el rizado te afecta, pues habrá que tenerlo en cuenta. Si afecta un 10%, un 20% respecto al valor medio, y dependerá del punto de operación. No será lo mismo cuando es pequeño que cuando es grande. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. Esto yo suelo concebirlo todo como aproximaciones sucesivas, ¿no? Arreglas un problema hasta hilando hasta con un grado de precisión y luego puedes hilar todavía más fino, ¿no? Vale, vale. Vale, Sergio. Es que ricasco. Ahí, Suri. Vale, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún apunte o algún detalle. Vale, pues nada, pues lo dejamos. Bai. Galdera bat, galdera azkarra da, erantzuna izaten da, komplikatu. En el caso de diseño, ¿vale? Estamos en el estado de diseño, ¿no? De la máquina. En ese caso, la estimación de los parámetros, sobre todo la resistencia de pérdidas, ¿no? ¿La de hierro, dices? O... Sí, la de hierro, sobre todo la de hierro. ¿Eso, a tanto habéis llegado o solo os habéis centrado ya en el control, en la mejora de control? Sí, ahí hicimos un ensayo, yo creo que es inevitable o no se nos ha ocurrido hacerlo de otra forma, mediante el típico ensayo en vacío. Mediante el típico ensayo en vacío, lo que haces es calcula la L magnetizante y las pérdidas del hierro a la vez. Las pérdidas del hierro pues vienen a la P que tú calcules durante el ensayo y la magnetizante vienen a la potencia reactiva. Dependen de la potencia reactiva. Entonces, sí, todo esto requiere un ensayo offline más o menos preciso. Y para las pérdidas del hierro, para colmo la máquina se tiene que mover y además en vacío para facilitarte las cosas. Se podría buscar alternativas. Entonces, eso es algo que complica. ¿Sí? En todos los contextos del mundo esto no vale, porque igual un ensayo en vacío con el convertidor, conmutando la misma frecuencia que luego va a operar, etcétera, pues no es posible hacer en un molino. Pues en un tren, pues donde muchas veces incluso hay un fabricante que hace el convertidor y por tanto el control y hay otro fabricante que hace la máquina. Entonces esto es difícil de hacer. Pero bueno, no sé si te he respondido, Aritz. Sí, más o menos, ¿no? Nosotros a la hora de, igual no centrándonos tanto en el control, sino en el diseño, ¿no? Es algo que pasamos por alto, ¿no? Más o menos, pasamos por alto, sí que le hacemos algo de caso, sobre todo, como decía Sergio, nosotros más en máquinas síncronas, quizás poza más en asíncronas, ¿no? Históricamente. Pero sí, ¿no? Al final el circuito equivalente siempre nos surgen las dudas, ¿no? Tanto para definir el performance de la máquina, ¿no? Como para el control luego, está claro, pero nosotros más centrándonos en el performance, ¿no? Y al final,
Nosotros, cuando estamos diseñando, utilizamos elementos finitos, ¿no? Pero muchas veces, sobre todo el tema este de estimar la resistencia de pérdidas de hierro es pues realmente complicado, ¿no? Lo haces en simulación, luego haces el ensayo, como dices tú, y es que no están ni cerca, ¿no? Entonces, sí que es bastante complicado ese tema. Sí. Y me imagino que para el control, si no has hecho un ensayo para calibrar ese control, pues estarás más o menos en las mismas. Estás en las mismas. Estás bastante vendido, sí. Otra vez hacerlo online, pues metiendo un estimador que conozca tu carga. O sea, si no puedes hacer el ensayo en vacío en las condiciones ideales para medir con precisión esas pérdidas del hierro, tras el diseño, como tú decías, pues es poner un estimador de par online que te permite resolver el problema con más conocimiento, pues igual algún día, si hace falta, pues lo haremos, pero sí. Es un detalle que... De todos modos, haciendo algo, ¿no? Aunque no mejores al 3% ese que comentabas de error, pues mejorarás al 10 o al 8 o a lo que sea. Eso es. Vale. Pues son dos eskerrik Bai, eskerrik asko Aritz. Bueno, pues ¿cómo lo veis? ¿Alguna cosita más, alguien? Creo que la grabación va a acabar por cuanto a tiempo. Me he extendido 1 hora. Vale, pues entonces lo dejamos aquí. Venga, eskerrik asko, ¿eh? Un placer. Agur. Agur.